vamos a estar hoy mirando, amén. Así que vamos a comenzar y vamos a leer un pasaje de la Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito, amén. Ahí vamos a estar leyendo en esta noche la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2. Vamos a leer ahí, hermano, gloria al nombre del Señor. Tito capítulo 2. Dicen amén cuando lo tengan ahí. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí el versículo 1. Solamente ese versículo vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén, hasta ahí. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y podemos, Dios mío, estar aquí presentes, Señor, para continuar estudiando, Padre amado, analizando estas doctrinas, Señor, de las cuales tú has puesto, Señor mío, delante, Padre, para que las revisemos a la luz de tu palabra y para que confirmemos nuestra fe, Señor, para que podamos ayudar a los que están en error, Padre, rescatar esas almas, Dios mío. En el nombre de Cristo te pedimos sabiduría, te pedimos la dirección de tu Espíritu, Señor, para que en todo y por todo seas tú glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, a su nombre. Siéntese por ahí, hermano. Gloria al Señor. Bueno, hoy, hermano, vamos entonces a estar comenzando una nueva enseñanza, un nuevo estudio de una doctrina que se le conoce como el calvinismo, ¿verdad? Alguno de ustedes quizá ha escuchado esa palabra que se dice, ¿verdad?, mucho hoy en estos tiempos, que es salvos, siempre salvos. Yo creo que la hemos escuchado, ¿verdad? Iglesias que tienen esta doctrina o esta enseñanza. Hay iglesias que incluso en sus logotipos, ¿verdad?, ellos tienen su logo y en el logo tienen la triple S, ¿verdad? SSS. Y bueno, eso las identifica como iglesias del salvo, siempre salvo. Ahora, no es que a lo mejor así se llame la denominación, ¿verdad?, pero creen esa doctrina. Por ejemplo, ese hombre que murió hace tiempo atrás, que se llamó, me parece que se llamaba José de Jesús Miranda o algo así, el que primero dijo que era Cristo, el anticristo, y luego salió que era Cristo. Y bueno, este hombre que fundó la secta Creciendo en Gracia, ese hombre creía esa doctrina, salvo siempre salvo, ¿verdad? Pero el asunto es, hermano, que esa doctrina, estas iglesias las agarran de movimientos como el que vamos a ver nosotros hoy. Y lo tremendo es, ¿verdad?, que parece ser o pareciera ser que estos movimientos, como el que estudiamos hoy acerca del calvinismo, fueran, hermano, iglesias o enseñanzas que son muy apegadas a la Biblia. Eso es lo que parece, ¿verdad? Pero nosotros vamos a analizar esta doctrina, hermano, a la luz de la Biblia, porque como dice el apóstol Pablo aquí en este texto que yo acabo de leer, dice que si alguien, en este caso Tito, va a ser un predicador del evangelio, tiene que asegurarse que lo que él va a hablar esté de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Acuérdese que cuando nosotros hablamos de sana doctrina o de una iglesia de sana doctrina, estamos hablando de una iglesia que está apegada a las enseñanzas de la Biblia. Amén. No solamente a una o a dos o a tres doctrinas bíblicas, sino a todas las doctrinas que enseña la Biblia. Porque se pudiera decir que la sana doctrina
es ese conjunto, hermano, de doctrinas que componen lo que es el cristianismo, amén, o el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo qué doctrinas enseña la Biblia? Bueno, como la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, ¿verdad? La doctrina del bautismo en agua, la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Qué otra doctrina enseña la Biblia, hermanos? Y doctrinas importantes. La doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Amén. Todas esas son doctrinas que están dentro de lo que conforma la sana doctrina, ¿verdad? Ahora, si hay una iglesia que a lo mejor cree una, pero no cree otra, como hoy día hay muchas iglesias que creen, hermano, en la encarnación, que creen en la Trinidad, que creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero no creen, por ejemplo, en el rapto de la iglesia. Entonces, a una iglesia así ya no se le puede considerar una iglesia de sana doctrina, porque está desechando una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. De tal modo que tenemos hoy iglesias que hablan muy bien, pero al momento de hablar de doctrinas como la del rapto de la iglesia o del milenio, de ese momento o ese tiempo donde Cristo reinará aquí en esta tierra, terrenalmente reinará por 1000 años, entonces hay gente que eso se le hace locura, ¿verdad? Y lo desecha. Entonces, pero Pablo aquí le dice a Tito que él, cuando hable o lo que va a predicar, tiene que estar de acuerdo a la sana doctrina. Y no solamente se lo dice a Tito, también se lo dice a Timoteo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo la carta primera en el capítulo 4, también dice que se fije bien en los que predican, ¿verdad? Y que se asegure de que todos prediquen, ¿verdad? Que no enseñen cosas diferentes a lo que ya se les ha enseñado. Si tú quieres, le dice Pablo, si no me falla la mente, es 1 Timoteo capítulo 4, donde le dice, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, amén, tienes que enseñar esta palabra que yo te he enseñado, ¿verdad? Entonces, y así serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las sanas palabras. Ahí está, las sanas palabras de la fe. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque la doctrina que vamos a ver hoy se considera, hermano, una doctrina sana. Así se promueve y así se está recibiendo. Amén. Ustedes, a lo mejor los que tienen redes sociales como el Facebook, como el YouTube y otras redes sociales, a lo mejor se han encontrado muchas veces, hermano, con mensajes muy buenos o muy bonitos de gente que parece muy seria. Vamos incluso a mencionar algunos nombres de predicadores importantes, hermano, de esta doctrina. Y lo que uno se da cuenta, hermano, es que dentro del pueblo de Dios hay mucha ignorancia en cuanto a identificar las falsas enseñanzas, se refiere. O sea, hay mucha gente que por el hecho de oír una palabra que suena bonito o una palabra que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Ya con eso le basta para clasificar a esta persona como una persona de una sana enseñanza, y entonces hay que escuchar sus predicaciones, porque como habló tal cosa o dijo aquello que la Biblia está bien, ¿verdad? Pero, amén, hay que analizar, hermano. Acuérdese, no es pecado oír y analizar. Incluso la Biblia dice que nosotros tenemos que analizar, juzgar, hermano, escudriñar los espíritus, porque, digamos, todo predicador tiene una fuente de donde viene lo que enseña, ¿verdad? Tiene una fuente de donde viene. Ahora, ¿qué le toca al pueblo que oye esa predicación hacer? Le toca analizar y le toca juzgar, hermano. Amén. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando venimos a los estudios bíblicos, al culto, cada uno de nosotros trae su Biblia, ¿o no? Sí, ya la trae, ¿verdad? A ver, levántela. Me los agarré ahora así en curva, ¿verdad? O sea, todos nosotros, por eso es que traemos nuestra Biblia. ¿Para qué traemos la Biblia al culto? Amén. Para asegurarnos de que lo que estamos recibiendo esté ahí en la Biblia, que esté ahí. Si alguien va a enseñar, tiene que enseñar conforme a la Biblia. Entonces, vamos a ver, hermano, de qué se trata esta doctrina que se llama, se puede decir oficialmente, el calvinismo.
y que si usted ha leído, ¿verdad?, un poquito de historia, que de hecho hoy en esta noche, ¿verdad?, a manera de introducción, como quien dice, vamos a estar mirando lo que es, digamos, historia primero. Eso lo hemos venido haciendo durante toda esta serie, ¿verdad?, de estudios, la cual hemos titulado La Cátedra del Diablo. Acuérdese, ya estudiamos varias doctrinas, acabamos de terminar con la doctrina de la unicidad o solo Jesús, y hoy continuamos con esta, hermano, pero también en esta vamos a ver los datos históricos, porque es importante que nosotros sepamos la fuente, de dónde provino esto, por qué se está enseñando esto, porque esta doctrina del calvinismo, al igual que otras doctrinas, como que esto ha resurgido, amén, ha resurgido de una vieja, digamos, influencia de personas que vivieron hace muchos años, amén. Entonces, vamos, hermano, a hablar del calvinismo, y el calvinismo se puede decir, hermano, que es el promotor, a lo mejor usted ha escuchado también, que hay una iglesia que se considera la denominación, por decirlo así, la iglesia reformada, ¿verdad? Iglesia reformada tal, iglesia reformada La Senda, iglesia reformada Emanuel, o cosas así, ¿verdad? Nombres así. O sea, cuando ellos hablan de iglesia reformada, usted rápidamente identifica que esa iglesia tiene un fundamento calvinista. Y vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Entonces, eso sería como el nombre oficial de lo que es el calvinismo hoy día, una iglesia reformada. Mayormente, ¿verdad?, está en lo que es las iglesias bautistas, y este tipo de iglesias históricas, como la iglesia bautista, como la iglesia presbiteriana, como la iglesia, hermano, ¿verdad?, algunas otras denominaciones que son muy antiguas, la iglesia episcopal, vienen teniendo, hermano, como que arrastrando esta doctrina. Amén. ¿Cuándo se fundó esta, digamos, o cuándo surgió esta doctrina que conocemos hoy día como calvinismo? Se puede decir que fue durante el siglo XVI, ¿verdad? En el año 1500 y corriendo, que ya ahí es donde comienza el siglo XVI, y fue, perdón, fue fundada por este hombre llamado Juan Calvino. De ahí es que viene el nombre, ¿verdad? Calvinismo, porque el líder o promotor o el originador de esta enseñanza, en su mayoría, fue el teólogo francés Juan Calvino. Este hombre era un teólogo que nació en Noyon, Francia, en 1509 y murió en 1584 en Ginebra, Suiza. Digamos que ese es el periodo de vida de este hombre, de 1509 a 1584. Nació en Francia, pero murió en Ginebra. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Amén. Entonces, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es la autoridad del calvinismo? Amén. Acuérdese la autoridad, la fuente de donde ellos sacan su enseñanza. Bueno, según ellos es la Biblia, pero como vamos a ver, también podemos entender que son las interpretaciones, amén, de Juan Calvino, y también algunas otras posturas que se fueron desarrollando con el paso del tiempo. Digamos que esa es la fuente de la enseñanza del calvinismo hasta el día de hoy. Vamos a ver, en primer lugar, entonces, hermano, para ir entrando ya en materia, ¿verdad?, acerca del calvinismo. Y lo primero que vamos a ver un poquito es acerca de quién fue Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? Ya dijimos que fue un teólogo francés, ¿verdad? Pero entonces, hablar de calvinismo es remontarse al principio de la Reforma Protestante. Yo creo que a esta altura de los estudios que hemos tenido, ya usted más o menos lleva su mente ahí, ¿verdad?, a la Reforma Protestante. Amén. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerda? Cuando vimos el catolicismo hablamos también de esto. En el siglo XVI precisamente. Amén. Y cuando nosotros, por ejemplo,
pensamos en la reforma protestante, ¿en quién es que pensamos mayormente, hermano? ¿Alguno de ustedes pudiera recordarse de eso? Cuando usted piensa en la reforma protestante, de ahí de donde vienen las iglesias protestantes, ¿verdad? De donde vienen las iglesias evangélicas, amén, digámoslo así, ¿verdad? ¿Cuál es el personaje principal que nos suena rápido? Martín Lutero, ¿verdad? Porque ese, digamos, fue Martín Lutero, esta persona, la que por causa de su enfrentamiento con el Papa de Roma, ¿verdad? Y por causa de su oposición a lo que fue todo el sistema católico romano, con el abuso de poder que tenía el Papa en ese entonces. Bueno, este hombre fue y recuérdese que clavó 95 tesis o puntos que él anotó y llegó a una conclusión, y fue y los clavó a la puerta de la catedral de donde él vivía en Alemania, amén, en la catedral de Wittenberg, Alemania, y esto fue el 31 de octubre del año 1517. Oiga eso. Por eso es que cuando se celebra el día del Halloween, a la misma vez se está celebrando el día de la Reforma Protestante, hermano. Amén. No sé si usted se había puesto a pensar en eso, pero fue el 31 de octubre de 1517 cuando este hombre Martín Lutero fue y, como quien dice, dio inicio a lo que fue la reforma o la gran reforma protestante. Se puede decir la gran reforma porque antes de él ya había habido algunos indicios de gentes que estaban en desacuerdo con el Papa, ¿verdad? Como Guillermo Savonarola, que vimos, me recuerdo de ese hombre. Amén. Y bueno, esto, hermano, nos viene a la mente rápido, pero no se nos debe de olvidar que no nada más fue Lutero el que estuvo involucrado en lo que fue estas protestas, hermano, contra el sistema católico, sino que también hubo algunos otros reformadores después de Lutero, ¿verdad? Algunos nombres de esos reformadores fueron Martin Bucer, otro se llamó Ulrico Zwinglio, Enrique Bullinger fue otro, Teodoro Beza fue otro. Amén. O sea, fueron gentes que estuvieron involucradas en el movimiento de reforma, pero sin lugar a dudas que el segundo más famoso, digamos, reformador en ese momento, en ese tiempo, en esos años, fue Juan Calvino. O sea que hablar de calvinismo es remontarnos hasta ese periodo de tiempo, hermano. Amén. ¿Por qué decimos eso? Bueno, se puede decir, hermano, que Juan Calvino entonces fue el segundo reformador que influyó más después de Lutero. Este continuó con la enorme labor que había comenzado Martín Lutero y se pudiera decir que fue el principal de la segunda generación, amén, de lo que fue la reforma protestante. Juan Calvino era 26 años más joven que Lutero. O sea que Lutero se murió y después siguió Calvino con el movimiento de reforma. Amén. Así fue que se fueron dando las cosas. Aunque desde el siglo IV ya otro hombre muy famoso en la historia, mayormente del catolicismo, llamado Agustín, lo que en la iglesia se conoce como San Agustín, ¿verdad? Ese hombre fue un hombre que fue, hermano, se puede decir el teólogo católico más grande que ha habido jamás. Amén. En el siglo IV, por ahí del año 300 y en adelante, este hombre empezó a enseñar en lo que fue el catolicismo romano. Entonces, de este hombre llamado Agustín de Hipona fue que Calvino empezó a sacar algunas ideas en ese tiempo, cuando él entonces se levanta, amén, para digamos, rebelarse también contra el sistema católico, y vemos que viene sacando unas de esas doctrinas que ya Agustín de Hipona en el siglo IV, imagínese usted, más de que será 1200 años antes
de Calvino ya había empezado a enseñar. ¿Como cuáles cosas? Por ejemplo, el calvinismo se puede decir, o lo que enseñó Calvino, respecto a lo que es la predestinación en la soberanía de Dios, que eso lo vamos a ver con detalle adelante, ¿verdad? Ya se había enseñado 1200 años atrás con Agustín de Hipona. ¿Qué fue lo que hizo Juan Calvino? Solo vino trayendo. ¿Por qué? Lo que enseñaba Agustín. ¿Por qué? Porque recuérdese que tanto Martín Lutero como Juan Calvino, ambos eran católicos. Por muchos años estuvieron en el catolicismo romano. ¿Qué fue lo que sucedió? Salieron de ahí. Pero cuando ellos salen, vamos a verlo también adelantito, ellos llevan mucha influencia católica, mucha influencia. Alabado el Señor. Ok, pero seguimos aquí con la historia. Aunque fue Agustín, digamos, el que comenzó esto de la predestinación y la soberanía de Dios, dándole un gran énfasis a esto, fue en realidad Calvino quien desarrolla esta idea en la iglesia protestante al separarse del sacerdocio romano. En 1530 Calvino se separó, hermano, del catolicismo romano. Él estaba estudiando para, ¿verdad?, ser alguien prominente dentro del catolicismo, pero en 1530 se separó. Sin duda que los años más importantes de la carrera de Juan Calvino fueron entre 1555 y 1584. En ellos desplegó una intensa actividad mientras reinaba la paz en la ciudad de Ginebra, Suiza, a donde se había mudado, y la cual se había convertido en un lugar seguro para los protestantes en otros países. Amén. ¿Por qué Calvino llegó a Ginebra? Bueno, acuérdese, todos los que se rebelaban contra la iglesia católica, como la iglesia católica era un imperio, hermano, eso, pues entonces tenían que huir porque la pena de muerte por herejía estaba en la cabeza de ellos. Entonces tenían que huir por toda Europa donde pudieran hallar lugar, y por eso es que Calvino nace en Francia, pero él muere allá en Ginebra, donde se estableció, amén, y allí lo recibieron muy bien lo que fue el protestantismo. Estamos hablando de toda esa región de Europa, hermano, gloria al Señor. Entonces, enseguida, después de todo esto, se difundiría la reforma por todo el territorio europeo. Amén. Comenzó en Alemania, digámoslo así, pero poco a poco se fue extendiendo por todo el territorio europeo. Además, se estableció un acuerdo entre las iglesias de Suiza y aumentó la producción literaria de Calvino. Ya cuando Calvino empezó entonces a hacerse notorio por sus enseñanzas, por sus escritos, empezó a escribir, amén, mucho, y empezó a hablar bastante acerca de enseñanzas teológicas, y a la vez que terminaba con la edición de una obra que es una obra que, si usted la busca en las librerías, la encuentra hasta el día de hoy, que fue la obra más grande que hizo Calvino, que se llamó Instituciones de la Religión Cristiana. Esa fue la obra principal, digamos, de Juan Calvino, donde habla de todo lo que es el cristianismo y aporta su idea, sus enseñanzas a esta, digamos, nueva religión que era el protestantismo. Pero ya vamos a ver cómo Calvino se fue apartando poco a poco de lo que era, digamos, el propósito, hermano, de lo que fue la reforma protestante. ¿Cuál era el propósito de la reforma protestante? Yo no sé si usted se recuerda esto, pero vimos que eran 5 puntos que se salieron de ahí, que fue, verdad, que solamente la Biblia habría de ser la regla de fe y conducta que debe de seguir la iglesia, y no los dogmas papales, como todo lo que Roma les había empezado a enseñar. Solo la Biblia, amén, solo la fe, es decir, solo por la fe vamos a ser salvos. De ahí salió de la reforma, las 5 solas se llaman, 5 solas de la reforma: sola escritura, la sola fe, amén, solo a Dios la gloria, solo Cristo salva, gloria al Señor. Entonces, todo esto
amén, poco a poco después cuando fue avanzando la reforma y los reformadores fueron enseñando y desarrollando sus ideas, entonces empezó a distorsionar un poco, hermano, poco a poco, amén, lo que ellos venían enseñando, como fue el caso de Juan Calvino. Entonces, vemos que finalmente, después de todo este trabajo, el 27 de mayo de 1564, Calvino falleció y dejó un legado ideológico que perduraría hasta nuestros días. En palabras un poquito resumidas o muy resumidas, Calvino enseñaba y decía: todos los hombres, por ser pecadores y depravados, están todos condenados al infierno y al juicio. Él enseñaba que Dios escogió dos grupos, unos para ser salvos y otros, amén, para ser condenados. Unos debían de creer y otros se perderían porque no podrían creer jamás. Que los que creyeran iban a creer porque habían sido elegidos por gracia soberana de Dios, y estos no se podrían perder jamás. Estos perseverarían hasta el fin sin poder nunca jamás apartarse de la fe. Eso es lo que enseñó Calvino en palabras bien resumidas, y es lo que vamos a estudiar con detalle cuando entremos en la doctrina ya. Amén. Entonces, todo esto es, digamos, hay mucho, por supuesto, material, hermano, que usted puede encontrar, pero esto fue lo más resumido que pude hacerle yo para no hacerle muy largo la historia. Entonces vemos a Calvino, que fue un sacerdote católico muy preparado, amén. La biografía de Calvino, si usted la puede leer después, él fue una persona que primero estudió derecho, ¿verdad? Vivía en una familia muy religiosa, pero su padre lo metió a estudiar derecho, o sea que era un hombre muy intelectual, muy preparado, pero después entró a lo que fue el sacerdocio católico, amén, se preparó muy bien y al final salió porque le llegó el impacto de lo que Martín Lutero empezó a predicar y a enseñar en contra del Papa, hasta que terminó saliéndose de Roma. Y entonces vemos que hizo todo esto que ya leímos, y esta es la enseñanza principal de Calvino, ¿verdad? La soberanía de Dios o la elección de Dios, amén, o se pudiera decir la doble elección de Dios bajo su sola soberanía. ¿Qué significa ser un soberano? Un soberano significa, amén, hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Lo que uno disponga. Entonces es verdad, y lo vamos a ver con detalle, que Dios es un Dios soberano. La Biblia dice: ¿quién le puede decir algo a Dios? Amén. Si Dios hace algo, ¿quién le puede decir algo? ¿Por qué lo haces así? Dice el profeta: dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Amén. No puede decirle, porque Él es el alfarero, es el que hace como Él quiere y le da la forma que Él quiere. Está bien, nosotros estamos de acuerdo y la Biblia está en ese acuerdo de que Dios es soberano. Pero ¿hasta dónde llega esto, hermano? Este es el asunto. Porque entonces Calvino, en su pensamiento, influenciado, como dijimos, por el teólogo católico más grande que ha habido, que fue Agustín de Hipona, empezó a enseñar la doble elección de Dios. Es decir, Dios escogió a unos para que se salven y escogió a otros para que se pierdan. Si tomáramos en cuenta esa doctrina de Calvino, aquí entre nosotros, digamos, que estamos aquí reunidos en la iglesia, en esta congregación, puede de aquí entre nosotros haber un grupo de ustedes que están destinados al infierno, amén, y un grupo de otras personas que están destinadas a la gloria eterna. ¿Por qué? Porque a Dios le dio la gana ser así. ¿Le parece congruente con la Biblia ese pensamiento? ¿Cree usted que ese pensamiento es algo que encontramos en la Biblia, hermano? ¿Verdad que no? Entonces, pero eso es lo que enseñó Calvino, y el asunto es
que eso es lo que se sigue enseñando en el calvinismo hasta el día de hoy, en iglesias que están tomando control, hermano, por todas partes del mundo. Porque este calvinismo ha vuelto a resurgir, amén, de una manera tremenda, hermano, ganando. Y ya usted, mientras vamos desarrollando el estudio, se va a dar cuenta si quizá está siguiendo a un predicador calvinista, hermano. Porque hay muchos hermanos que les gusta escuchar muchas prédicas aquí y allá. Entonces, pero hay que ver a quién vamos a escuchar, hermano. Porque se puede meter silenciosamente las falsas enseñanzas. Ok, seguimos con la historia, hermano. Entonces, este fue Calvino. Dentro de la historia del calvinismo, no podemos pasar por alto también ciertos conflictos, hermano, que hubo, porque usted sabe, si hay algo que la iglesia cristiana siempre ha tenido, es que cuando siente amenazada la fe, ¿qué es lo que hace? Hay que levantarse para obedecer la palabra que dice Judas, versículo 3, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y eso no es ningún pecado, contender, amén, denunciar las falsas doctrinas, denunciar, ¿verdad? Amén, qué es lo que se enseña en tal o cual iglesia o instituto o lo que sea. Bueno, Calvino se hizo muy fuerte, muy poderoso, mayormente en la parte esta llamada de Ginebra, Suiza, de tal manera, hermano, que él implantó, por decirlo así, el calvinismo o su visión del cristianismo con una, digamos, mano dura. La idea de Calvino era que toda la sociedad impía aceptara, hermano, como quien dice, las normas que él les traía y les imponía. He estado estudiando un libro muy interesante respecto a eso, y cuentan estos historiadores que se meten a los detalles más profundos, hermano, que este Juan Calvino, en su afán por convertir a toda Ginebra, Suiza, llegó a cometer muchas atrocidades, hermano, como incluso ordenar la muerte, la ejecución de varias gente que se opuso a él. Imagínense, ellos vienen huyendo de Roma y de la opresión papal, de lo que es, hermano, ¿verdad?, el yugo romano. Y entonces salen estos reformadores como Calvino y hacen lo mismo con la gente a donde ellos van a imponer su doctrina o su visión de lo que es el evangelio. Bueno, a todo esto se levantó un hombre que se llamó Jacobo Arminio, que este hombre fue un profesor holandés que vivió de 1560 a 1609, y se puede decir de este hombre, Arminio, que fue el más severo opositor a la doctrina calvinista. Tenía una muy buena reputación este Arminio como un defensor de las doctrinas bíblicas. Arminio aseguraba que Dios concede el perdón y la vida eterna a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. Dios quiere, decía Arminio, que todos se salven, amén, y solo porque ha previsto o ha preconocido desde la eternidad la creencia o la incredulidad de los individuos, ha determinado la eternidad o el destino de cada uno. O sea que Arminio, al comparar la doctrina calvinista con la Biblia, él encontró que, amén, esta idea de la predestinación, de que uno nace para ir al infierno, para ir al cielo desde antes que esté en el vientre de la madre, él le pareció loco y entonces decidió ponerse en contra de esta doctrina. Amén. Entonces, en 1608, Arminio suplicó a los estados de Holanda convocar un sínodo o un concilio, una reunión, para calmar la controversia sobre la predestinación. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba causando mucha confusión dentro de lo que era la iglesia en aquel tiempo. Ya iba avanzando la iglesia protestante y iba causando mucha confusión esto. Pero, agotado y enfermo, murió antes de que se celebrara
Esto fue lo que hizo Arminio, entonces ponerse totalmente en contra del calvinismo. Ahora, no fue directamente en contra de Calvino persona a persona, porque Calvino había muerto ya tiempo atrás, sino que él refutó las enseñanzas que venían trayendo los calvinistas ya, y entonces habían llenado toda Holanda, toda Europa prácticamente, con la idea de la predestinación, de esta de la que les hablé al principio. Y entonces él convocó a esto, pero murió, no pudo llegar el momento de juntarse y poder hablar y exponer sus puntos a toda la iglesia, pero sus seguidores, amén, que se llaman o que se les considera arminianos, explicaron sus doctrinas en una protesta que ellos hicieron a los estados generales allá en los Países Bajos, en Holanda, pidiendo cambios en el catecismo aceptado, en la enseñanza aceptada por todo aquel lugar en aquel entonces. La resistencia fue tan contundente y acalorada que todos los arminianos tuvieron que irse al exilio. Los teólogos ingleses fueron receptivos al arminianismo de forma que pasó a formar parte de la teología inglesa posterior, tanto del anglicanismo como del metodismo, que le proporcionó un medio eficaz para que se esparciera también la doctrina de Arminio o la enseñanza arminiana. Amén. Yo sé que son, ¿verdad? Si no estamos acostumbrados a leer muchas historias, términos un poco extraños para nosotros. Pero por ejemplo, cuando usted entra al terreno de la doctrina, cuando usted entra a este terreno, siempre se le va a preguntar a usted, ¿usted de qué línea es? ¿Usted es calvinista o usted es arminiano? Amén. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, yo no soy ni calvinista ni arminiano, yo soy cristiano, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos decir nosotros, porque nosotros no estamos siguiendo a ni un hombre, hermano, porque los hombres fallan. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero Arminio tenía una postura más apegada a la Biblia, ¿verdad? Entonces por eso es que cuando hay este debate entre calvinistas, ¿verdad?, y entonces el otro bando, el otro grupo se le denomina arminianos, porque fue Arminio que se opuso a esto, y hubo una gran batalla, hermano. Aquellas confrontaciones, no crea usted que eran, hermano, vamos a juntarnos y tener un debate, aquí tú hablas y después yo hablo. No, eso eran discusiones acaloradas, hermano, y terminaban a veces con la muerte de las personas, como en el caso de los arminianos, que dijeron a Holanda, no queremos esa doctrina calvinista aquí, revísenla, cambien la enseñanza, porque en aquellos tiempos de la Reforma, los estados aceptaban la religión como religión oficial del estado, y así es que se regían, hermano. O sea, no había una separación, como quien dice, de iglesia y estado. Entonces, todos los Países Bajos allá en Holanda, pues tenían el calvinismo, y los arminianos que no estaban de acuerdo dijeron, no, es que vamos a analizar esto porque esto no está bien. Los corrieron, los echaron. ¿Quiénes fueron los que recibieron la idea de Arminio que estaba mejor que lo que enseñaba Calvino? Fue más que nada la región de Inglaterra. Amén. Y ellos, por eso es que de ahí viene lo que es la iglesia anglicana también. De ahí vienen predicadores que a lo mejor ustedes que predican y han llegado a estudiar. El fundador de la iglesia metodista se llamó Juan Wesley. Él tenía una postura apegada a Arminio y no a Juan Calvino, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo se vienen separando estas dos líneas, hermano, de pensamiento. Calvino por un lado, amén, y Arminio por el otro. Y las iglesias cómo se vienen fundando. O sea, hubo muchos predicadores, como cité, Juan Wesley, que viene de la iglesia metodista. La iglesia metodista, hermano, tenía una enseñanza muy buena hasta hace poco. De tal manera, ¿verdad?, que hoy día se han corrompido. La mayoría de las iglesias que salieron de la reforma protestante, bautista, metodista, episcopal, luterana, todo, se han corrompido a una manera terrible en el día de hoy. De tal manera que si volvieran a ser Juan Wesley o Lutero volvieran a vivir, se vuelven a morir, hermano, del susto de lo que estas gentes están enseñando en el día de hoy. Alabado el Señor. Pero bueno, esto, digamos, sucedió con lo de Arminio. Hasta ese momento, las iglesias de Holanda, en común con la mayoría de las iglesias protestantes,
de Europa habían adoptado las confesiones de fe calvinistas. Una confesión de fe era algo, hermano, que se daba cuando se reunían todas las iglesias y se ponían de acuerdo en qué es lo que creemos. Hacían un manifiesto, ¿verdad? Unos escritos y decían, esto es lo que creemos. Y se juntaban. Entonces, en ese tiempo, las confesiones de fe, como la confesión de fe de Bélgica, amén, o de Heidelberg, amén, todas estas aceptaban la enseñanza calvinista, amén, todas. Sin embargo, los arminianos querían cambiar esa posición y presentaron 5 puntos en contra del calvinismo como una queja y como una protesta ante la corte holandesa, y se los voy a leer aquí cuáles eran los 5 puntos que enseñaba o que los arminianos presentaron en contra de los puntos calvinistas. Ellos, los arminianos, dijeron, bueno, el libre albedrío o la capacidad humana, esa es una enseñanza bíblica, algo que los calvinistas niegan. Los calvinistas no creen que el hombre tenga libre albedrío. Otra cosa que enseñaban los arminianos es la elección condicional. Amén. O sea que este punto ellos decían que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o preveía que iban a responder al evangelio. Dios eligió a aquellas personas que él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío, ¿verdad? Más o menos es lo que enseñan o decían los arminianos. Otro punto de Arminio era la redención universal o expiación general. Es decir, que Cristo murió para salvar a todo el mundo y no solo a unos cuantos elegidos, como enseñaba Calvino. Otro punto de los arminianos era que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Este punto enseñaba entonces que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. Es decir, que se puede resistir a ser regenerado por el Espíritu Santo. Amén. Y por último, el último punto que presentaron los arminianos en forma de queja contra el calvinismo fue la caída de la gracia. Es decir, que un hombre salvo sí se podía llegar a perder al final si se descuidaba. Amén. Entonces, estos puntos los presentan los arminianos en contra del calvinismo en esos concilios. Ahora, como todo esto causaba, hermano, una agitación, digamos así, en ese entorno, ¿verdad? Teológico, cristiano, pues entonces se volvían a juntar concilios. Y hubo un concilio en particular que se llamó el concilio de Dort, D-O-R-T, en que se reúnen todas las iglesias calvinistas, amén, debido a esta oposición de los arminianos, y se convocó en el año 1618 hasta el 1619, amén, a una reunión eclesiástica en los Países Bajos, en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, pero tuvo un carácter internacional porque asistieron iglesias de muchos otros países. ¿Cuál fue el resultado de este concilio o el sínodo de Dort? Fue, amén, que hubo un rechazo total hacia la postura arminiana y se estableció se dio el establecimiento de 5 puntos que refutaban la enseñanza de Jacobo Arminio. ¿Cuántos puntos presentaron los arminianos? 5 puntos. Entonces los calvinistas, para refutar a los arminianos, también formularon 5 puntos, amén, y hasta el día de hoy, esos 5 puntos constituyen la base fundamental de lo que es la doctrina del calvinismo. Amén. Entonces, hasta nuestros días se usa un acróstico
para señalar. Un acróstico es una, digamos, una serie de enunciados que comienzan con una letra y esa letra forma una palabra, ¿verdad? Entonces, ellos agarraron en inglés la flor del tulipán, que en inglés es tulip, y agarraron esas palabras para, con cada una de esas letras, con la T, con la U, con la L, con la I, con la P, describir las doctrinas que iban a caracterizar al calvinismo. Y desde ese momento hasta el día de hoy, el famoso tulip sigue siendo la base fundamental de toda iglesia reformada, o diríamos deformada, hermano, calvinista. Ahora, ¿qué significa el tulip? Que fue que se formó. ¿Dónde se forma el tulip? En el sínodo o en el concilio de Dort. Amén. Por ejemplo, el tulip, la primera letra significa depravación total, ¿verdad? Acuérdense que está en inglés, los términos son en inglés. Sería tulip, total depravity. Esa sería depravación total. Esa es la P, perdón, la T. Esa es la T. La segunda letra de este acróstico sería la U, que en inglés es unconditional election, y sería elección incondicional. La tercera sería la L, y sería en inglés limited atonement, que significa expiación limitada. Ese sería el tercer punto de la doctrina calvinista. En cuarto lugar está la letra I, y la letra I en inglés es irresistible grace, que significa gracia irresistible. Amén. Y por último, la quinta letra de este acróstico es la P, tulip, P, que significa perseverance of the saints, o perseverancia de los santos. Este es, hermano, el famoso tulip que tienen los o las iglesias calvinistas o iglesias reformadas. Amén. Entonces, según este sínodo de Dort o este concilio de Dort, estos puntos dejan claro. ¿Qué es lo que dejan claro? ¿Qué es lo que quiere? Y estos 5 puntos, hermanos, son los que vamos a estudiar paso por paso para ver si están de acuerdo con la Biblia o no, si están de acuerdo con la sana doctrina o no. Y vamos a ver, hermano, cosas tremendas y por qué es que es tan peligrosa esta doctrina. Entonces, según el sínodo de Dort, estos puntos, el tulip, deja claro que el hombre, en primer lugar, es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo porque está totalmente caído o depravado a causa de la caída en el huerto del Edén. Y si es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios debe de salvarle. Y si Dios debe salvarle, entonces Dios debe ser libre para salvar a los que Él quiera. Si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, entonces es por estos por quienes Cristo hizo su expiación en la cruz. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará eficazmente a la salvación. Entonces, si la salvación ha venido desde el principio de Dios, también el fin vendrá de Él. Y así los creyentes perseverarán para el gozo eterno. O sea, en palabras resumidas, esto es lo que enseña el tulip. Amén. Un punto nos lleva al siguiente punto y así se va armando una cadena. De tal manera que no se puede creer un punto. Hay iglesias que dicen, nosotros somos calvinistas, pero somos calvinistas de 4 puntos. Entonces usted no es calvinista. No, somos calvinistas, pero de 3 puntos. No es calvinista entonces. Si es calvinista, tiene que ser de los 5 puntos. Si no, ¿por qué? Porque si un punto se cae, todos los demás se caen. Porque uno va ligado al otro, hermano. Alabado el Señor. Ok. Después, hermano, de esto, digamos, de este concilio donde se forma este famoso tulip, hay otro, ¿verdad?,
donde se hace una confesión de fe, que es la confesión de fe que tienen todas las iglesias, mayormente las iglesias bautistas, amén, de Estados Unidos, amén, y de aquellas regiones de Europa, que se llama la confesión de fe de Westminster, en Inglaterra. Ahora, la gran mayoría de iglesias que adoptaron esta teología reformada de Calvino, también adoptaron la confesión bautista de Westminster, la cual es un breve resumen teológico, apologético, del credo cristiano protestante calvinista promulgado en 1646. O sea, amén, vienen entonces en 1646 ya, ¿verdad?, estas iglesias y adoptan estas confesiones que se hacen, hermano, allá en lo que acabamos de ver, en Dort, y adoptan más acá esas doctrinas y esas posturas, y se forma esta nueva confesión que hasta el día de hoy usted la puede leer. Yo la busqué, está en el internet, la confesión de fe de Westminster, todo lo que cree la iglesia bautista, amén, y usted va a encontrar ahí los 5 puntos del Thule también. Entonces, esto recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas nacidas del movimiento calvinista en Inglaterra, cuyas raíces históricas están expuestas la doctrina por Juan Calvino durante el siglo XVI en Suiza, Ginebra, Suiza. Aunque se hizo primeramente para la iglesia de Inglaterra, esta confesión de Westminster permanece como un estándar subordinado de doctrina para la iglesia de Escocia, amén, y ha influido sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo. O sea que una iglesia presbiteriana es una iglesia calvinista. Aunque se hizo, en 1643 el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y juiciosos para que se reunieran en Abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la iglesia en Inglaterra. Sus reuniones, que se llevaron a cabo a lo largo de 5 años, produjeron la confesión de fe de la que estamos hablando, como un catecismo mayor y un catecismo menor. Por más de 3 siglos, varias iglesias a lo largo del mundo han adoptado la confesión de Westminster y sus catecismos como estándar de doctrina, asegurando que esta confesión está adaptada a la Biblia. Amén. Digamos que todo esto, hermano, es puramente historia. Nos estamos yendo, digamos, lejos a la historia. Pero lo que a nosotros nos interesa, en realidad, es ver el movimiento calvinista actualmente, ¿verdad? Y es ahí donde nos vamos a centrar mayormente, ¿verdad?, en estudiar, aleluya, porque le podría poner yo aquí que ese es el calvinismo un poquito histórico, ¿verdad?, o antiguo, pero también podemos afirmar que hay un calvinismo un tanto moderno. Este calvinismo moderno viene con las mismas ideas de Juan Calvino, pero un poquito más distorsionadas. O sea que si Juan Calvino ya estaba un poquito distorsionado e influenciado por el catolicismo romano, amén, de Agustín de Hipona, estos teólogos de hoy modernos, como John MacArthur, como John Piper, como Paul Washer, como Armando Alducin, que son gente muy famosa en el día de hoy, tienen la postura calvinista moderna. Y eso es lo que vamos, si Dios quiere, a ver el próximo martes, porque aquí el tiempo ya se nos fue. Pero el próximo martes, con la ayuda del Señor, vamos entonces a hablar de lo que es el calvinismo moderno. ¿Cómo está el calvinismo moderno hoy? ¿Cuándo fue que resurgió esto? Porque lo que acabamos de hablar, estamos hablando del siglo, hermano, 17. Amén, mayormente del siglo 17, todo lo que acabo de citar en ese tiempo. La confesión de fe de Westminster en ese tiempo fue. Pero vamos a hablar ahora digamos, del año 2000 para acá. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Amén. Cómo este mover ha resurgido de una manera tremenda, que ha llenado a los Estados Unidos,
Y no solo a Estados Unidos, sino que también a Latinoamérica, hermano. Porque no solamente hay iglesias reformadas aquí, también hay iglesias deformadas allá en nuestros países, hermano, ¿verdad? Reformadas, según. Pero vamos a ver que en lugar del calvinismo ser una doctrina reformada, más bien es una doctrina deformada, hermano. Así que aquí le vamos a dejar, hermano, y el próximo martes vamos a continuar con el calvinismo moderno. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. No sé si hay algún comentario antes de orar por la ofrenda. Si no, nos ponemos de pie y oramos